Muy buenas, gracias de nuevo por estar sintonizándonos nosotros aquí en Voces Sostenibles, el podcast en ruta a la Expo Sostenible el 2 y el 3 de abril en el Hotel Embajador, auspiciado por Proexpo y el CODES. Y nos encontramos hoy con Samuel Sena, presidente del CODES, que se encuentra con nosotros como siempre. Saludos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, a Jorge Risek de Risek Vidal Recycles. Vamos a hablar de reciclaje, vamos a hablar de residuos sólidos, vamos a hablar de todo esto que nos preocupa y que hemos tenido ya unos podcasts anteriores en ruta a la Expo. Y algo que nos llama mucho la preocupación. Samuel. Bienvenidos a Voces Sostenibles. Nos da gusto de tener no solamente un empresario del sector, sino un gran amigo de mucho tiempo que se ha caracterizado, y debo decirlo aquí con responsabilidad, por ser de las personas que dicen las cosas como son. En un ambiente, en un sector donde todo el mundo siempre se maneja. Donde Jorge, todo el mundo trata de ser neutral exacto, y la paz Jorge tiene, mundial. exacto, Jorge tiene posiciones muy firmes, muy Kumbaya. claras, y eso es importante de destacar. Jorge, vamos arriba. El negocio del reciclaje, eh, sabemos que hay importantes empresas involucradas, pero vamos a hablar de rentabilidad. ¿Es rentable realmente? Vamos a Bueno, arrancar con eso. primero saludarles y agradecerles la invitación. Para mí honrado estar entre dos lumbreras como ustedes. Eh, y respondiendo a tu pregunta, sí es rentable y es sostenible en el tiempo, siempre que tú lo manejes como cualquier otra industria y puedas crear parámetros medibles e indicadores que te permitan tú ir llevando la rentabilidad de la producción que tú llevas. Me explico un poco. Cuando yo entro al negocio, no existe nada en el país similar porque aquí lo que se hacía era recoger y segregar en los vertederos y vender algunos hierritos y vidrios y cosas así. Entonces, cuando ya yo trato de industrializar, sobre todo el tema de procesamiento de plásticos, me empiezo a dar cuenta que no hay cadenas de distribución. Entonces, si tú vas a hacer un producto, lo primero que tú tienes que encadenar como buen gerente es tus suplidores y la materia prima con la que tú vas a trabajar. Después entonces empiezas los aprendizajes de los temas energéticos del sector, que son muy particulares, y así se van creando una cartera, vamos así de decir, de metas a corregir, superar para estandarizar lo que ya hoy puede considerarse un negocio. ¿Quiénes son tus principales suplidores actualmente? Porque si tú dices que en principio hay problemas con la cadena de suministro, o sea, ¿quién te facilita ese proceso? ¿Cómo tú tienes que hacerlo como empresa? Mira, de facilitármelo, no me lo facilitó nadie, fue algo que se fue creando y fue partiendo de la siguiente forma, y es que en nuestro inicio nosotros empezamos financiándole a los buzos. Yo hice un estudio básicamente de capacidad de recogida a hombre por cada tipo de vertedero. Duquesa, había una planta de transferencia en Villamella, la de Cancino que todavía está, y así sucesivamente, Jaina y demás, todo lo que me quedaba a 10 kilómetros a la redonda. Ok. Y entonces, con esa capacidad de recogida de cada buzo en libras, obviamente, yo le fui asignando un valor de dinero que nosotros le adelantábamos para motivar esa recogida. 15 años más tarde, ya no trabajamos con vertederos porque entendíamos que es propiciar la pobreza y que no crecieran de sus condiciones infrahumanas por más dinero que ganen. Y entonces yo he ido creando centros de acopio privados. Yo cojo cualquier persona que tiene un local habilitado, un solar, donde quizás a veces compran vidrio o compran metales o sencillamente lo tienen y tengo una zona neurálgica, por ejemplo en los ríos que tengo a Radamés. Y entonces yo voy y lo motivo económicamente a que, mira, si tú pones aquí y tú recibes esto a este precio, yo te pago un sobreprecio de tanto y te lo recojo tantas veces al día. Y también, obviamente, ya por el volumen de negocios se van haciendo negocios y firmas exclusivas con marcas que tú sabes que la ley manda que tú tengas un manejador de tus residuos en caso de tú ser un gran productor. Pero aquí las empresas más que pagarte lo que quieren es venderte eso como una materia prima porque entienden que hay un valor. Y entonces yo evalúo y nosotros evaluamos si alguna empresa tiene la capacidad suficiente para que sea potable y sostenible el pagarle por sus desperdicios. Y así lo hacemos con algunas embotelladoras de agua
de consumo de los hogares y demás, con los botellones de policarbonato y de PET. Genial. Mira, hay muchos mitos sobre la basura. ¿Qué es reciclable? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Eh, ¿Cómo es en realidad el proceso de reciclaje? ¿Qué se puede reciclar en el contexto aquí de la República Dominicana? Ya sabemos que hay un trabajo con los principales productores que vas directamente, pero en las casas, al final todo va a un vertedero y de ahí llueve y se mete en el río y del río sigue para todos lados. ¿Cuál es la situación real? Mira, Elizabeth, yo quisiera ahí ser un poquito más positivo de lo que voy a hacer, pero la realidad es que las condiciones actuales no permiten que la labor se lleve a cabo de la manera correcta. A ver, siguiendo la misma idea de la cadena, cuando tú vas, y hoy en día la moda es la economía circular en boca de todo el mundo en nuestro país, y yo creo que las personas no estamos entendiendo qué significa realmente ser circular, y eso parte del diseño. Cuando tú diseñas un producto, tú tienes que ser, y es la responsabilidad real extendida del consumidor, que tampoco le entendemos cómo es, tiene que ser que si tú vas a fabricar una botella de agua, que esa botella de agua sea 100% reutilizable. Y para eso tú tienes que tener un criterio de diseño y unificación de toda una industria que se tiene que poner de acuerdo. Tanto la etiqueta como la tapa y el cuerpo de la botella. Sucede, por ejemplo, que tenemos botellas de PET, que son las más comunes, y las tenemos con, por ejemplo, etiqueta de PVC, que yo lo he mencionado 1000 veces, y el PVC es el único material que tiene la misma composición de densidad que el PET, y entonces en el proceso se te hunden los dos y te rompe la cadena de reciclado. O sea, de hecho, cuando tú vendes una tonelada de PET reciclado, o sea, de hojuela o de pellet, lo que te miden es el ppm, partículas por millón de PVC. Entonces, si tú tienes 50 partículas por millón, inmediatamente ya eso no sirve para nada. Y entonces tú lo que haces es tirar un microplástico al medio ambiente. Entonces, Igual que el sí, cuerpo, el color. bueno, el color también, exacto. Ahí tenemos otro tema. Como no tenemos una legislación o no se abarcó en la legislación actual la circularidad de lo fabricado, tú tienes entonces el ámbar, que algunas marcas lo toman porque dicen que protege de los rayos UV el líquido y que el líquido que tienen es muy, reacciona mucho al sol. Y no es la realidad, hay muchísimos aditivos que se le ponen al mismo transparente para que eso no sea de esta manera. Entonces es un tema de branding y un tema de que realmente ese producto no aguanta el costo del PET Clear y entonces utilizan un subproducto que es el PET marrón que en el mercado los regalan porque nadie lo quiere. Entonces cuando hablamos del hogar, de qué tú puedes hacer en tu hogar y qué no, virtualmente el 70% de lo que nosotros usamos en los hogares, y eso partiendo de estudios realizados por mi empresa y por mi persona y por otro grupo de gente que nos hemos unido, el 70% de lo que llega a tus hogares es reaprovechable, valorizable y te genera recursos. De lo inorgánico, claro está. Lo orgánico es otro tema completamente aparte. Entonces ese 70% te deja un 30%. Y sucede que aquí tenemos todavía envases de PVC para temas de comida, que es sumamente tóxicos. Y el PVC en el país no tiene un cliente. Pero fuera del país tampoco. Hay muy pocos clientes que utilicen PVC reciclado. Y no estoy hablando del PVC de las tuberías blancas Sí, de a eso te iba yo a plomería. decir. Acuérdate que No, aquí estamos con hay que personas y hay explicar. que explicarles. No es el Sí, tubo claro. de No, la no. tubería de tu Estamos casa. hablando de empaques, de etiquetas. Entonces, el volumen está mínimo porque se circunscribe a 2 o 3 productos que no se hace, al igual que el foam, no se hace potable el tú recogerlo para reciclarlo, porque estamos hablando de un negocio que se mueve en volumen y todo tienes que pensarlo en libras y en kilogramos. Sí. Uf. Actualmente, ¿qué están reciclando ustedes? Porque me imagino que te refieres mucho al PET, pero tienes otros productos que ustedes reciclan y que sacan de... De hecho, paradójicamente, nosotros comenzamos en PET y no reciclamos PET. Nosotros nada más reciclamos el PET de los botellones de agua, que se ha convertido en un rubro muy voluminoso, porque fíjate que así como hay bancas en nuestro país, hay plantas ilegales de Ujú. procesamiento de Claro, eso es agua, ¿eh? correcto, sí. Porque, y para que tengamos una idea de algo que las personas quizás no han caído en cuenta,
un metro cúbico de agua, o sea, sí, un metro cúbico de agua cuesta 86 pesos en la casa para el que paga el suministro de agua. De un kilogramo, perdónenme, de un metro cúbico de agua tú sacas 2.000 botellitas de 16 onzas. Ok. Entonces, de 86 pesos que tú pagaste por el agua y ponte que pague 2 pesos y medio, 3 pesos por la botellita, más medio peso de proceso, o sea que te salen menos de 4 pesos y medio, 5 pesos, tú estás sacando 2.000 unidades que tú vendes a un precio mínimo de 10 pesos. Y si es un restaurante, 100 y pico de pesos. Sí. Entonces, imagínate qué tanto se va a masificar. Y también entonces el tema de los camioncitos que pasan rellenando por los hogares. El PET para botellones surgió como una iniciativa muy fácil de manejar y que todo el mundo puede inflar un botellón de PET. Entonces, también la vida útil es menor, porque desde que se da la primera caída se pone blanco. Y entonces la gente no lo quiere utilizar porque es por capas. Ok. Y entonces se utiliza más el de policarbonato. Entonces nosotros hace mucho tiempo, después de la quiebra y de la planta de Duquesa y todo eso, decidimos buscar un material que pudiese tener una clientela local para garantizar no depender de un mercado extranjero. Además, el PET es muy volátil porque depende del rubro del petróleo. Es un derivado. Entonces, cuando el petróleo baja mucho, las industrias, como no tienen una obligación, empiezan a utilizar el PET virgen y el reciclado no te lo compran. Entonces, partiendo de la mala experiencia que tuvimos en el 2013 con el cierre de las operaciones de PET y todo el mundo en el país también, nosotros decidimos empezar a especializarnos en polipropileno y polietileno. En pocas palabras, silla, mesa, percha, hamper, cubeta, tarima, guacales, ponchera. Imagínate el rubro que las tarimas plásticas para exportación son de plástico, los guacales agrícolas son de plástico, las sillas plásticas que se rompen en cantidad. Estamos locos que vengan algunas convenciones nuevas del PRD a ver si nos nutren de sillas. Están en casa. Sí, hicimos Sí, fiesta. han bajado. Entonces, pues ahora la hacen con muchos aditivos y entonces es más difícil de que se rompan. Y entonces también estamos en policarbonato, creo que somos el líder tanto en polipropileno y polietileno, o sea, PP y HDP, somos el líder en calidad indiscutible del país, o sea, es muy superior por la inversión que tenemos en tecnología y en maquinaria. En policarbonato somos el líder porque somos uno de dos que lo producimos y tenemos acuerdos muy buenos con envasadores, con los dos mayores envasadores. Eran 3 y ahora 2 se fusionaron. Y sí procesamos PET, pero de botellones de agua. El tema de botellitas y ese rubro, lo que hacemos es que se lo acopiamos y se lo transferimos a otras empresas que sí tienen la necesidad de muchas botellitas y no tienen la cadena de suministro que ya nosotros tenemos en 16 años creadas. Perdón, nosotros estamos incluso trabajando con Haití. Nosotros estamos trayendo materia prima preprocesada de Haití con Codevi y otras empresas con contratos que hemos logrado y lo hemos ayudado a ellos a desarrollar esas operaciones y entonces estamos manejando ese volumen. Y qué bueno que hablaras un poquitito y ahí va mi pregunta sobre qué se estaba reciclando. Porque vemos solamente o lo más visible son las botellitas y es lo que también Correcto. nos han vendido, como que el gran problema son las botellitas PET o el foam. Pero también hay temas cuando hablamos de residuos sólidos, no solamente nos basamos en estos. Ya hablamos un poquitico, lo inorgánico lo vamos a dejar aparte, Perfecto. y lo orgánico, vamos a dejarlo aparte. ¿Qué pasa aquí o cómo se están trabajando los residuos peligrosos? ¿Qué se está haciendo con estos residuos peligrosos? Qué buena pregunta. Eh, yo creo que esa es de las calamidades más grandes que estamos arrastrando. Y es que hay 2 o 3 empresas que ya tienen certificaciones o permisos medioambientales para manejo de residuos peligrosos, pero realmente tú tienes que irte a qué se evalúa para dar un permiso de ese tipo. Y si tú tomas la ley de medio ambiente o la 225-20 de manejo de residuos y coprocesamiento o el adendum que le quieren hacer a la ley, que es una atrocidad, y tú evalúas cuál es el criterio que estamos llevando para el manejo de estos residuos. Y cuando tú hablas de residuos peligrosos, estamos hablando desde lo que produce un laboratorio clínico, una clínica, una batería mal manejada, Ujú. las pilas de litio que son súper contaminantes. Y si tú evalúas las empresas que tienen la capacidad de hacer eso, son muy mínimas y tienen tecnologías muy rudimentarias. Entonces,
como país es uno de los nichos más importantes en el cual podemos crecer, pero nadie se ve obligado a utilizar un gestor profesional con tecnología, o sea, no hay cómo rentabilizarla, porque desde el ministerio no ha salido una iniciativa de empezar a auditar y a cuidar estos manejos especiales. Tenemos el caso de Jaina. Jaina está, yo creo que la mejor planta para manejo de baterías del Caribe. Y esa se ha sometido a innumerables demandas, protestas y de todo. Sin embargo, ahí hay una inversión de 11 millones de dólares, señores. Y yo que le he visto funcionando desde hace más de 10 años, esa planta tritura la batería, saca el ácido por un lado y lo procesa, saca el polipropileno de las baterías por otro. De hecho, en algún momento quisimos hacer una alianza y yo, mira, responsablemente procesamos ese polipropileno. Para mí sería un negociazo porque estamos hablando de más de 100 toneladas. Y yo le dije, mira, eso no se puede procesar en mi planta. Porque aún con todos los procesos que ellos hacen, cuando ese plástico se trituraba, botaba un polvillo de ácido que se queda impregnado. Y la primera vez que lo hicimos, nos intoxicamos todo, incluyendo yo. Increíble. Mira, tú sabes, Jorge, que hace unos meses nosotros estuvimos en una misión oficial con CODES y autoridades del gobierno de Colombia, y a nosotros nos hicieron una ruta por varias empresas que procesan, y realmente Colombia nos lleva millas náuticas, incluyendo países europeos, 100%. en el tema de procesamiento y de reciclaje. Y yo creo que deberíamos, de alguna manera u otra, hacer contacto con gobierno y empresas del sector privado para ver cómo pudiéramos hacer sinergia con estas empresas. Definitivamente. Pues es algo que se cae de la mata y nosotros incurrimos todos nosotros dominicanos, en un mal de que más que crear sinergias y aprender, queremos extrapolar y derivar de un modelo extranjero a lo local. Y tú sabes que es imposible casi en ningún sector porque somos un país con muchas Sí, diferencias. particularidades. Sí. Entonces, Colombia es Bogotá, por ejemplo. Un supermercado tú puedes tener 15 contenedores diferentes. Perú es otro. México. México. México ya, DF, tú tienes centro comunitario donde en Polanco, que es la zona más cara, tú puedes llevar tu reciclable y venderlo y depositarlo como ciudadano responsable que eres. O sea, tú no necesitas una recogida segregada y yo lo he planteado 1000 veces y nos acercamos a las alcaldías, a varias de ellas, y le ofrecimos estos planes. Oye, yo pongo el dinero, ponme tú el local que lo tienes, yo voy a comprarte los residuos para que como con juguete por plástico, la gente me lo traiga aquí, la gente te lo va a llevar y no tener que traer más vehículos para hacer una recogida segregada. Entonces, Bogotá, Medellín, Colombia es un modelo, pero el modelo más importante porque las alcaldías de esas localidades dijeron, aquí se va a hacer esto y se va a hacer bien. Y tú tenías sentado aquí a Dio Astacio y yo le escribí a Elizabeth que los primeros 10 minutos yo estaba incómodo con el podcast diciéndole, pero ¿cómo esta persona está hablando de todo esto? Y no maneja estos temas. Sin embargo, después él habló y tocó algunos temas que me demostró ser, y hasta le pedí a Elizabeth, yo quiero conocerlo. Ah, mira qué bien. Porque me demostró una sensibilidad a aprender y a crear sinergias con los Que eso es lo sectores. que pasa con la mayoría de los políticos, que a veces se ensimisman y no quieren, entienden que ellos saben. Pero si tú estás dispuesto a aprender y a escuchar a los que viven Claro. de eso todo el tiempo, en los diferentes renglones, Y él aprendes. y él se ve, es un tipo muy férreo en su manejo. No sé si férreo es una palabra suficientemente Decidido, decidido. Y eso hay que aprovecharlo. claro. O sea, es un actor que el sector, ustedes como el CODE, nosotros como empresa, tenemos que tratar de capitalizar esas buenas intenciones para que realmente pueda llegar a desarrollar todo eso que él expresó, que me parecen que tiene muy buenas ideas. Jorge, tú diste dos puntos ahí que en una medio te interrumpí. No, tranquila. Y es el siguiente. Primero, es verdad, solemos a querer traer modelos de fuera sin hacer un estudio de qué somos, ni hacer una mirada interna para poder traer soluciones que se adapten de verdad a nosotros. Eso es uno. Y dos, dijiste bien claro las alcaldías. Eh, yo creo que cuando hablamos de todo este tema de residuos, tenemos que trabajar y tenemos que sentarnos con las alcaldías y tenemos que hacer esa mirada interna de cada una. ¿Cómo es mi municipio, vamos a decir?
cómo está compuesto social y económicamente, quiénes son los generadores. ¿Cómo logramos esa sensibilidad? Hablaste del caso de Dio Astacio, que como dijiste, ha tomado una decisión de decir, mi comunidad ha decidido que nosotros vamos a hacer un municipio ejemplo y que vamos a empezar. Y empezamos con la educación. Entonces, ¿cómo emular o cómo tocar esa sensibilidad con los demás tomadores de decisión para explicarles, bueno, tenemos que hacer una mirada y vamos para adelante? Tú que siempre que eres muy disruptivo y hablas de cosas que tenemos que hacer como país. Es que la palabra disruptivo se encasilla en nuestro país cuando tú te sales del patrón de repetición de lo mismo. Y si tú todo el tiempo rumeas el mismo discurso y yo estoy muy contento que el podcast va de esta manera, que es tan retador. Porque si tú vas con el mismo planteamiento siempre, que todo el mundo da, entonces, ¿y por qué no se hace? Sería la próxima pregunta. Las alcaldías son muy peculiares y de hecho el año pasado yo tuve tiempo de empezar a trabajar en una serie de proyectos que quería de análisis de las mismas. Y mira lo que pasa, Elizabeth, que se manejan, hay que aprender a separar el costo político del costo social para el futuro de nuestro país, es lo primero. Cuando las alcaldías tú te sientas a hablar con cualquier alcalde, ellos lo que están viendo es cuál es el costo político de lo que van a hacer. Y ellos no se imaginan el beneficio que va a tener cualquier gestión en cualquier estamento del Estado, no solo una alcaldía, en el momento en que tú les resuelves la queja constante al ciudadano. Entonces, vamos a tomar Boca Chica, que es un caso que he trabajado y que tengo muy de cerca porque tengo mucha data al respecto y en quien he fundamentado. Y de hecho, Boca Chica es el tercer, vamos a decir, región del país o zona del país que más produce dinero, porque tiene academias de béisbol, porque tiene turismo, porque tiene aeropuerto, porque tiene zona franca, porque tiene todo. Y con una producción de 155 toneladas diarias de basura, nada más se recogen 70. Entonces las otras se quedan en las calles y tiene más de 95 vertederos improvisados. Entonces esto sucedía porque la alcaldía que estaba antes de la nueva, que creo que estaba empezando a dar los pininos hacia la sostenibilidad de esto, eh, tenían 4 camiones. Lo primero es tú hacer un estudio de tu municipio, tú sabes, y trabajar la data. Nuestro país tú buscas data, no tenemos data de casi nada y todo se fundamenta en análisis de data y en estadística. Tú tienes que tomar, sin duda, cuántos municipios tú tienes, cuánto es la producción por municipio, cuánto es la producción por metro cuadrado de basura, cuál es la caracterización de tu basura, cuáles días tú tienes población flotante y de todo esto tú tienes que ir calculando y tú haces una matriz que te dice al final, tú necesitas para cumplir la ley, porque ahora es por un mandato de ley que tienen que recoger mínimo 2 veces a la semana los residuos sólidos. Tú tienes por los residuos sólidos urbanos. Tú tienes que tener entonces con esto una tabla que te dice, tú necesitas tanto vehículos con tanta frecuencia, con tantas plantas de transferencia. O sea, eso no me lo invento yo. Eso es una práctica común y en los países desarrollados y eso está tabulado y está hecho. Entonces, primero es que ellos entiendan que es un problema de data y no de votos. Y con eso entonces, cuando tú tengas el equipamiento, y ahora hay muchísimos mecanismos, porque tú tienes un FEDOP, una liga municipal, tú tienes el aporte del gobierno que constituye en el 75% de las alcaldías, su 60% de ingresos es el aporte del gobierno directo. Entonces, ¿qué tú le estás dejando a la alcaldía para que hagan como gestión de cobro? Y por eso todas tienen una cartera en rojo. Entonces, cuando tú le provees al ciudadano primero los servicios básicos, las alcaldías hay que verlas como una empresa de servicio. La alcaldía es un gestor de servicio. Cualquier telefónica, ¿qué es lo que hace? Vender de servicio. Eso es lo que hace la alcaldía. Te vende servicio para permisología, te vende servicio para recogida de basura. Entonces, cuando tú hagas esto, entonces ahí sí tú tienes que hacer como quiere hacer Dios y ponerle tu tarifa y decirle, y como pretenden hacer con este nuevo proyecto de ley, te la voy a cobrar con tu factura eléctrica, que es la que nadie deja de pagar porque te Sí, la corta y es la que mejor cobranza tiene. exacto. Entonces ahí tú dices, como yo te estoy dando un servicio puntual, yo te voy a cobrar. Y si no me pague, entonces yo te voy a penalizar, que él lo hace muy bien. Eso, a mí me gusta esa parte esa alcaldía. Y es que penalizan. Y señores, aquí creemos que
penalizar está mal, no, porque mira que la alcaldesa, que es muy férrea. No, es que así es que tiene que ser. Si tú no lo haces correctamente, yo te penalizo. Ahora, tú pagaste tu recogida de basura, también tú tienes todo tu derecho a protestar y no podemos verlo como un tema de populista, sino como un tema de, oye, él está defendiendo su derecho y hay que respetárselo. Bien. Así que va más o menos. Jorge, tú tienes, no sé, si tienes una visión muy particular hacia dónde debe ir tu sector. Sí, hace tiempo que mi mayor dolor de cabeza y de las cosas que más me causa frustración es no haber logrado unificarlo. Es ser una voz que constantemente soy llamado para dar declaraciones, para todo. Y sin embargo, he intentado más de 5 veces sentarme con todos los actores en una mesa y que nosotros tengamos una asociación. Yo no quiero un ente lobista, pero hay que tomar los ejemplos que funcionan. CONEP, ARD, CODES, ANGE tienen una voz. La Asociación de las Empresas Mineras, Exportadores. los exportadores, las embotelladoras de agua, todo el mundo ha entendido que aunque somos competidores, tenemos que sentarnos a una mesa y podemos matarnos fuera de Siempre eso, hay puntos en común. pero tenemos puntos que si como sector no vamos unidos, morimos como individuos. Y ese es el gran lamento que yo tengo con mi sector, porque además tenemos más de 120 recicladores, porque tienen máquinas para reciclar, que están reciclando, y no tienen un lineamiento unificado de qué hacer, y a veces se constituyen en entes más contaminantes que la misma basura que están reciclando. De hecho, yo cerca de mi planta tengo varias plantas que no tienen permiso ambiental, que hacen todas las diabluras, como digo yo, que se puedan hacer, porque no tienen una mirada sobre ello, porque medio ambiente es una gran oportunidad de ahora de Paino, que es una persona a quien respeto mucho y respeto su criterio y su labor. Es una gran oportunidad de él coger, mandar a llamar a todo el que él conozca del sector y hacer un llamado, sentarlo en un salón, en un hotel o donde sea, pues tiene que ser grande y decirle, nosotros vamos a facilitarle una mesa de diálogo. Cuando ustedes hagan su asociación, entonces ustedes pásennos una carta de sugerencia de cómo debe regirse una empresa de reciclaje en el país. Nosotros la vamos a contrarrestar con nuestros técnicos, con nuestros especialistas y con especialistas de fuera, y de ahí va a salir un lineamiento base para lo que debe ser una operación de reciclaje, para el PET, para el polipropileno, para la batería, para esto. Porque si tú no tienes un marco normativo igualitario, ni puedes competir en igualdad de condiciones, ni puedes controlar el daño que pueda causar una de esas plantas. Y gracias a Dios no hemos tenido mayores, pero hemos tenido accidentes en plantas de reciclaje graves para el medio ambiente. ¿Entiendes? Sí, sí, claro que sí. Mira, y dime un poquitito de este proyecto de ley de modificación que ha causado un poco de ruido a la ley de residuos sólidos. Y definitivamente sacó a la luz de que parece que necesitamos modificar la misma. Eh, Tiene sus luces y sus sombras, eh, pero ¿cómo podemos nosotros ayudar a que tengamos una mejor legislación? Bueno, yo creo que lo primero que yo haría es eh, parar cualquier proyecto que pretenda modificar una ley que apenas tiene 4 años de promulgada y vamos a decir aplicándose en menos de un 50%, 3 años. Porque de lo que tenemos hoy en día en esa legislación, más de la mitad de las cosas se estructuraron hace menos de un año. Entonces, ¿cómo tú puedes modificar algo que apenas está comenzando y que tú no has visto las aristas y las fallas? Y sobre todo, tú no has llamado a los integrantes, no solo los que participamos durante 13 años en la creación de la misma, sino los que participamos en el día a día de las actividades que esta misma ley quiere regular, para entonces tú llamar a una modificación. Puntos positivos, mira, ahí se habla de una unificación del criterio de fabricación de las botellas plásticas para bebidas tanto gaseosas como normales. Ese es un punto maravilloso porque de ahí debió haber partido la primera ley de unificación de criterios de fabricación para tú crear lo que hablamos al principio de circularidad y de
sostenibilidad de cualquier negocio de reciclaje y operación. Pero esta modificación de ley a mí me parece, a mí en lo personal, una atrocidad y una barbarie porque crea un monopolio e inmediatamente capitaliza para 5 o 6 grupos empresariales que ya están en el sector de manejo de residuos sólidos, no exactamente reciclando, sino sencillamente moviendo basura de un punto a otro, sacando lo que necesitan, que eso es segregar, eso no es valorizar, y tirándolo a un vertedero. Tú dices que para tu reciclar tú tienes que tener un vertedero. Yo no quiero tener un vertedero. Tú dices que el plástico hay que excluirlo de los aportes de la misma ley para la que fue creado. O sea, señores, la ley de inicio, todo lo que se habló y todo lo que se ha abogado es para el plástico. ¿Por qué? Porque tenemos 600 millones de botellitas de plástico al mes tiradas al medio ambiente y hay que buscar la forma. Y tenemos FOAM y tenemos silla plástica y tenemos esto. Y teníamos que buscar una manera de ayudar a la industria que los recoge y los procesa, que es quien realmente maneja el pasivo ambiental. Entonces, con este proyecto de ley, tú sencillamente lo estás excluyendo, le estás dividiendo el pastel de lo que ingresa el fideicomiso, que actualmente está entre 29 y 32 millones de dólares al año, y con este aumento que están dando subiría a más de 60 millones de dólares al año, y tú estás diciendo que eso hay que blindarlo por 10 años a los proyectos que tengan vertederos, que ya están existentes, que las alcaldías obligatoriamente tienen que usar ese sitio de disposición final. Entonces, ¿qué pasa si ese sitio de disposición final mañana Medio Ambiente se da cuenta que está haciendo una labor equivocada, que está enterrando el ácido de la batería, que está todo esto? Porque esta modificación de ley faculta a aquellos que están segregando a manejar residuos peligrosos. Entonces, tú básicamente le estás abriendo la puerta a que un camión de basura pueda recoger batería. Y yo menciono la batería tanto por el ácido, porque es algo que todos podemos asociar fácilmente. Entonces, esa batería va a botar ese ácido en esa basura que se va a enterrar y que cuando llueva va a permear Los suelos. en el mejor de los casos a uno de los desaciertos más grandes que tenemos como sector, a la laguna de Lisiviados. O sea, nuestro país está acumulando ese juguito negro que botan los camiones de basura en un gran lago, tipo Lago Enriquillo, que cuando llueve, como noviembre pasa, hace así, se rebosa, ¡fup! Y pasa a la capa freática como si nada. Y el ejemplo yo lo he vivido durante 16 años. Tú caminas a la Presidenta Antonio Humán, la de que va al aeropuerto de Ligüero, y tenga tú los vidrios arriba o abajo, cuando tú cruzas por un parque industrial que hay ahí, el olor que se te mete para tu vomitar, y cuando tú te asomas, hay una cañada que es negra, más negra que tu blusa, Elizabeth, que es la que conecta al río Isabela, que es la laguna de Lisiviado de Duquesa, Rosado. Entonces, si tú analizas fríamente la ley crea un marco regulatorio que lo que hace es crear un monopolio. Esa ley, esa modificación, ese proyecto de modificación, para llamarle como tal, es meramente un impulso económico de un grupo de interesados para blindar todo lo que lleva el fideicomiso y, claro, incluyendo un poquito la parte política, dándole un poquito a la alcaldía, Fedomo, para ponerlo de tu lado a los regidores. Eso tiene que pararse en seco, reforzarse y sentarse con el sector privado y con instituciones sin fines de lucro y ONG y asociaciones, y tiene que debatirse la parte de sostenibilidad de los empaques, la parte de mejora de criterios de cómo vamos a aplicar para creación de vertederos y todo eso. Sí es verdad que tú no puedes tener 3 vertederos uno al lado de otro, pero también como una cosa tú tienes que verla como negocio. ¿Qué pasa cuando tú tienes mayor oferta? Tú tienes menor costo y tú tienes cómo licitar y tú le habilitas lo que las mismas salas capitulares de los ayuntamientos tienen, y es el objetivo de la licitación para mejor costo y mejor servicio de lo que tú tienes. Entonces, no, mira, yo estoy 100% en contra con ese proyecto. O sea, lo poco positivo que tiene, yo no puedo validar lo que esto sigue en la mesa. Para mí, eliminado del tajo y entonces llamar a un diálogo si se quiere hacer algún planteamiento o modificación. Bueno, Jorge, como última pregunta, ¿qué opinión te merece este evento que estamos preparando de Expo Sostenible el 2 y el 3 de abril por CODES y ProExpo? Mira, qué bueno que alguien se decidió a darle visibilidad a un sector que necesita tanta. Y qué importante que así como se hacen ferias de exportaciones y todo eso, haya finalmente un lugar donde nos vamos a conglomerar
todos los que de alguna manera vivimos para el medio ambiente, para la sostenibilidad, que nos duele en nuestro país, que como empresarios queremos tener visibilidad. Me parece maravilloso. De hecho, ya las acciones que están haciendo, no solo con el podcast, con las charlas, con los seminarios y todo eso, es algo maravilloso. Y de verdad, ojalá y se convierta en una costumbre anual y que con la práctica que vayan a tener sea tan positiva que quieran exportar la Expoferia a otros países. De verdad cuentan con el apoyo nuestro. Ojalá podamos participar en todo lo que nos pidan. Tú sabes que la puerta es un WhatsApp de distancia que estamos. Sí. Y colindamos en grupo y en todo lo demás. Y de verdad les deseo que tenga toda la exposición mediática que se necesita para que esto impacte realmente positivamente como se quiere a todo el país. Pues muchísimas gracias y de verdad que nos quedamos tal vez con muchas otras preguntas, pero Voces Sostenibles no cierra. Esto es, vamos a decir que a través de la Expo, esto es una plataforma para trabajar la sostenibilidad en la República Dominicana. La Expo es en abril, continuaremos con los foros, continuaremos con el podcast Buenísimo. y vamos a continuar. Yo digo que esto es una labor de comunicación, de Claro. educación y de no cansarnos. Correcto. Sí, yo creo que la gota le va dando a la piedra hasta que la moldea y ustedes han Eso es comenzado así. con muy bien pie y están sentando aquí a personas del sector que en algún momento ustedes mismos crean a través del CODE o de Clean Rivers o de cualquiera de las asociaciones una mesa de diálogo permanente y de trabajo permanente para ir tomando puntos importantes e irlos sugiriendo y apoyando. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por Gracias, Jorge. Esto fue Voces Sostenibles con Jorge Rizek. Manténganse pendientes a todos nuestros posts, a los reels que vamos a ir subiendo y a los cortes, porque los temas que estamos tocando aquí son muy interesantes en torno a la sostenibilidad, al medio ambiente y de cara a la Expo Sostenible de los próximos 2 y 3 de abril en el Hotel Embajador. Hasta luego.